sumarse a esta nueva conversación, ¿verdad? Del Día de Industria del Puerto Rico Film Festival. Nos acompañan dos personas que para mí son muy importantes y especiales por distintas razones, y quiero leerles de cada uno una pequeña biografía, ¿verdad? Porque siento que es importante para contextualizar realmente la conversación. En el caso de ambos, edité, porque obviamente no, sus identidades son mucho más que lo que voy a leer, ¿verdad? Pero pues me circunscribía a lo que, digamos, a lo que nos compete más. Tenemos desde el más allá a Javier Hernández, ahí en pantalla grande. Es que él no sabía que iba a estar en pantalla grande, así que... actualmente Javier lidera la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón. Es fundador de Inversión Cultural y recientemente del Centro de Economía Creativa. Organizaciones sin fines de lucro que promueven el desarrollo de empresas culturales y creativas en Puerto Rico. Es músico, percusionista de formación autodidacta. Durante 4 años fue principal ejecutivo de Taller C, una cooperativa de cantautores en Puerto Rico. Fue asesor cultural de la Comisión para el Desarrollo Cultural y miembro del Consejo Asesor de Industrias Creativas de Puerto Rico. Es conferenciante invitado en la Maestría de Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Puerto Rico, donde diseñó el primer curso de emprendimiento cultural. Ha publicado en libros y revistas académicas sobre temas de emprendimiento, políticas culturales y administración de las artes. Y es un poco, yo digo que él es como mi Google. Cada vez que yo tengo alguna pregunta, le escribo un mensaje de texto y él siempre me responde con una respuesta súper acertada. Entonces, aquí presente tenemos a la compañera Inés Monjil. Inés realizó estudios de posgrado en el Departamento de Cinema Studies en NYU, donde se enfocó en el aspecto académico de los estudios cinematográficos con especial atención al estudio del documental, cine soviético y surrealismo francés. Como parte de su trabajo de maestría, comenzó a estudiar e investigar el cine producido en Puerto Rico por el gobierno durante los años 47 y 68, con el fin de provocar cambios sociales y adelantar el plan de desarrollo manos a la obra. En esa investigación descubrió la ubicación de los negativos originales de más de 100 películas, cuyo paradero era desconocido, y así se logró la recuperación del legado cinematográfico más importante de la industria fílmica de Puerto Rico y se creó el Archivo de Imágenes en Movimiento. Como gerente de producción es un buen logro, ¿verdad? Eso, brutal. Sí. Una buena casualidad. Una buena casualidad, excelente, que de momento ahora terminamos con un archivo. Como gerente de producción y coordinadora de producción, asistente de dirección y productora de línea, ha participado en numerosas producciones. Por ejemplo, She's Gonna Have It, del episodio 207, dirigido por Spike Lee. If Beale Street Could Talk, dirigida por Barry Jenkins, filmada en la República Dominicana. Réplicas, The Do-Over, Royal Pains, A Perfect Getaway, El Cantante, Amistad, y por ahí un montón de proyectos más. Además de eso, Inés es directora y ha colaborado en múltiples proyectos aquí en Puerto Rico, así que ella tiene la experiencia tanto de, digamos, de servicios de producción como de la producción local, que son dos componentes del ecosistema completo, bueno, por lo menos así lo vivo yo, ¿verdad?, de lo que es el ecosistema completo de la producción de cine. Entonces, en esta conversación, un poco la pregunta es retórica, aunque yo creo que podemos llegar como que a ciertos enunciados como concretos, pero en realidad la intención es como abrir el camino a que tengamos esta conversación de cuestionarnos y nosotros entender qué tipo de cine estamos haciendo, qué tipo de cine queremos construir como colectivo, ¿verdad? Como colectivo. Lo primero que voy a traer a la mesa es cómo se define una industria, ¿verdad? Una definición de, no de inteligencia artificial como lo hicimos esta mañana, pero sí en el web, es que el término de industria cinematográfica describe a todas las ramas económicas de la producción y distribución de películas en el cine o en la televisión. Entre ellas cuentan las empresas productoras, distribuidoras y de trabajo cinematográfico. Y con eso
todo el contexto de actividades. La pregunta sería, para comenzar, si entendemos que en Puerto Rico tenemos una industria. Saludos todos, qué bueno que estamos todos aquí, me encanta lo que está pasando recientemente, que se está conversando mucho en diferentes foros y eso es el primer paso para, ¿verdad?, nosotros poder dar... perdón. Hola. Que digo que bien que se está conversando tanto, porque desde la conversación vamos a poder seguir entendiéndonos y entendiendo cada cual y tratando de crear las condiciones adecuadas para que todo el mundo pueda florecer y sigamos creciendo como industria, porque sí, yo entiendo que definitivamente que hay una industria de cine que tiene diferentes vertientes, ¿verdad? Desde el cine documental, los videoclips, el cine de series, el cine de ficción. La publicidad es un lugar en donde muchos de nosotros nos creamos también trabajando haciendo comerciales, aunque no nos guste. Pero sí, definitivamente hay un trabajo desde artesanal hasta bien industrial desarrollado en el esquema industrial de cine hollywoodense. Y dentro de eso, pues todas las vertientes que son válidas y aportan fundamentalmente a nuestro desarrollo como industria. O sea, muchos de nosotros empezamos trabajando en diferentes tipos de producciones cinematográficas y por lo tanto, pues hay espacio para todas esas manifestaciones. Eso sí, a grandes rasgos, ¿no? Sí, yo pienso que en realidad hay una actividad cinematográfica, pero viéndolo como mirada, a mí me parece que como no hay como una actividad sostenida en el tiempo, en todos sus componentes, pues me parece que como llamarle industria, obviamente es mi posición, como que no tenemos una industria completa, tenemos como actividades relacionadas con la industria, pero no necesariamente como como unos procesos sostenidos, principalmente como de financiamiento, distribución y de continuidad. Porque la mayoría de los proyectos boricuas, por ejemplo, los de aquí, realmente nosotros, cada proyecto es nuevo. Empezamos de cero. Empezamos, terminamos y es empezar de nuevo. No hay como una dinámica de continuidad, como por ejemplo en estudios o en casas productoras como grandes que tienen una práctica como más continua, ¿verdad? Que hay un proyecto que sustenta el siguiente y sustenta el siguiente, ¿verdad? Que para mí, digo, y partiendo también de esta definición que tiene que ver como que con el motor económico, ¿no? Con la movilidad económica, pues siento que a nivel de nuestras producciones autóctonas, digamos. Claro, ahí es la diferencia, porque no es solamente que hay una industria que abarca producciones que no son nuestras. O sea, cuando tú te refieres a un cine nuestro, pues sí, yo voy a estar de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, pero como yo entiendo que ese no solamente es el cine que ocurre en Puerto Rico, pues entonces en ese sentido pues tenemos un poco de diferencia con relación a la presencia de una industria cinematográfica no nativa, ciertamente, pero sí existe esa manifestación. Sí, bueno, y esa actividad es parte del componente completo. Yo encontré en la investigación que estaba haciendo, encontré un texto que hablaba del cine como industria cultural, y ahí pues Javi puede entrar en la conversación, que decía, el cine es desde su base material de procedencia heterogénea. Esto es, el cine es arte y a la vez industria. Es expresión cultural y a la vez mercancía. Es grito de independencia y a la vez mecanismo ideológico de seducción. Por ahí se fue, ¿verdad?, por la tangente, pero... ¿De dónde es la cita? Qué bonita. Sí, te puedo decir después porque no lo tengo aquí en las notas, pero... Me gustó. Pero sí, pero lo traje porque siempre hablamos de esos valores intangibles, que en realidad los podemos como cuantificar, ¿verdad, Javi? Que compone una actividad cultural, digamos, en el caso de Javier, que su mirada es como las industrias creativas, es cómo llevar esos valores que son intangibles como al análisis completo del producto, ¿verdad? Y del proceso de producción. Entonces te paso la palabra, Javi, para ver cómo tú
rebotas ese asunto de lo que del cine como industria creativa. Pero, sí. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Gracias por la invitación. Disculpen que no puedo estar allá con ustedes por un compromiso familiar que no me permitía llegar a tiempo. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, te escucha bien. Yo coincido en que en Puerto Rico hay una industria audiovisual, en el sentido, yo creo que es mejor decir industria audiovisual para abarcar todos esos componentes, ¿verdad? De distintas actividades que incluyen, ¿verdad? La publicidad, el apoyo técnico a filmaciones extranjeras, etcétera, etcétera. Y eso es importante porque una industria, después de todo, es un proceso que garantice de manera sistémica la transformación de materias primas en productos finales. Yo creo que como ejercicio sistémico, ¿verdad? Porque tú piensas que hay industria cuando hay un ejercicio sistémico que te permite ir desde el primer punto, que es el ejercicio creativo, hasta la premier, a la distribución y la comercialización y el consumo final. Ahí en esa definición de industria, pues obviamente me va a levantar varias banderas de que en Puerto Rico no hemos quizá todavía articulado todos los elementos de esta cadena de producción para que esté como bien aceptada y que los productos no tarden, ¿verdad? Años en llegar a su comercialización, que a veces es un reto que tienen los cineastas puertorriqueños que saben cuándo empiezan un proyecto pero no saben cuándo lo van a terminar. Así que de que hay una industria audiovisual, de que una industria de cine local, pues yo no me atrevería a aseverarlo porque yo creo que eso es a lo que aspiramos. De ahí es que los agentes tienen que invertir para lograr que ese ejercicio de producción sea sistémico, cuantificable, ponernos metas de cuánto vamos a producir y por qué. Y lo voy a atar a lo que tú traes, con tu definición, con esa definición, esa cita, que es que el cine es una industria cultural. Y al ser industria cultural, tiene otras dimensiones más allá de la transformación de materia prima, porque tiene un valor simbólico, tiene un contenido simbólico, tiene elementos de identidad. Y eso cambia la historia de lo que es una industria cultural. Eso trae otros elementos que si se manejan únicamente como industria, nunca los vamos a ver. Como si lo manejamos únicamente como arte, tampoco vamos a entender la dimensión industrial, porque es un arte complejo de producir. Así que la particularidad para mí está en que el cine es el verdadero gran ejemplo de industria cultural. Y todavía lo que no hemos logrado hacer en el país es encontrar la manera de trabajar esa complejidad de manera sistémica entre el componente de gobierno, ¿verdad? Que es un componente vital en este tipo de industria. No existe una industria de cine en el mundo que sea completamente autosostenible, salvo Hollywood, que se consolidó como autosostenible después de décadas de un monopolio creado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? No fue casualidad, es que se configuró de esa manera para que después surgiera solo. Ahí el proteccionismo ha demostrado ser un elemento fundamental en las políticas públicas de audiovisual, que esto lo podemos ver más adelante. Así que digo como que esas ideas de manera inicial para que también puedan servir para provocar otra conversación. Sí, y mencionas el asunto pues de espacios, digamos, lugares donde sí hay como una industria como sólida y, por ejemplo, yo pienso, digo, no todo es como, digamos, sólido y florecido en todos los lugares, pero hay sí cinematografías que se pueden identificar como que tienen, por ejemplo, un elemento de subvención, que hablemos como de Latinoamérica. México tiene fondos cinematográficos y tienen apoyo al desarrollo, a la producción, y sí, que con el pasar de los años pues puede fluctuar y quizás hay más apoyos, menos apoyos, hay más ayuda. Colombia tiene un cine también subvencionado, Argentina tiene un cine subvencionado, España tiene un cine subvencionado.
y hay otros lugares, ¿verdad?, que tienen el Estado, digamos, tiene... ¿Se fue Javi? No. ¿Sí? Ok. Pues el Estado tiene una, como parte de su programa y a nivel estratégico, unas subvenciones que permiten que haya una producción consistente, ¿verdad?, como regular. En el caso de nosotros, pues sabemos que no lo tenemos. No sé qué pasó ahí. Está todo... Ahí está. Ahí está. Javi, ¿nos escucha? Sí. Ok, perfecto. Él está on cue y todo así. Súper bien. Pues en el caso nuestro, obviamente sabemos que cada 4 años cambia todo en el país y nunca hay como una estrategia consistente de desarrollo y de crecimiento en el cine. Y eso nos ha llevado por todo lo que hemos vivido, ¿verdad? De que existe una ley de cine, que cambia esta cosa, que entonces los créditos, que no están los créditos, y entonces no necesariamente tenemos ese componente de financiamiento. Tampoco hay otras organizaciones locales, aparte de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que tiene un fondo de postproducción para documentales, pero no existen otras subvenciones para nosotros como país. Entonces eso limita obviamente la capacidad de producción que tenemos y de financiamiento. Fíjate que un poco también hablando de lo que menciona Javi, en términos de, vamos a tomar el ejemplo de República Dominicana, donde hay una producción que se perfila como una producción sostenida, que se están sacando un montón de películas al año, que son películas exitosas, que en el sentido comercial, del análisis comercial que se hace sobre el éxito o fracaso de una película, son películas exitosas, las ven muchísima gente y eso ha dado paso a que sigan produciendo más. Obviamente también no hay una subvención, pero el apoyo del gobierno con el tema de los créditos en Dominicana es fundamental para los proyectos locales. Allí se dan 100% de lo que invierten y claro, se abren la puerta a un montón de cosas negociadas medio shady, pero ciertamente hay una producción que está ongoing. Sin embargo, hay un grupo de cineastas que están reclamando mis películas, que son películas artísticas, no se están produciendo, porque el chip es que tiene que ser un producto mercadeable y vendible. Entonces, por lo tanto, las películas de arte o las películas que tienen un planteamiento, ¿verdad?, más con una creatividad más elevada, que no es la risa o la comedia dominicana, que es lo que se está vendiendo, esa gente también se están viendo afectados. Y en ese sentido, esa dicotomía, ¿verdad?, entre el cine artístico cultural y el cine comercial, incluso en un país donde si yo me pongo a analizarlo, digo, no, es que el problema es que nosotros somos colonia y no tenemos control, pues mira, en la República Dominicana también tienen el mismo problema, porque va más allá del apoyo, del apoyo o no del gobierno, pero sí es la visión de lo que tiene que ser un cine, y para ellos el cine tiene que ser algo que genere dinero. Y ese es un poco también el problema que nosotros enfrentamos constantemente con el gobierno de Puerto Rico, que quiere ponerle un ROI al cine puertorriqueño, un ROI, lo que se llama Return of Investment. Quiere decir que el dinero que el gobierno nos aporta tiene que producirle a ellos lo mismo o más en términos económicos. Y el cine puertorriqueño o el cine que muchos de nosotros queremos hacer no necesariamente van a ser éxitos comerciales todo el tiempo. Nosotros queremos decir otras cosas, contar otras historias que tienen un valor intrínseco que a veces puede ser mucho más importante para una sociedad que simplemente producir dinero. Entonces, esos son los intangibles que nosotros tratamos de, vamos a hacer un estudio económico de que si el cine puertorriqueño, ¿cómo lo medimos para que tenga ROI? Mira, para el carajo el ROI. Nosotros queremos hacer un cine que eduque, que edifique, que cree una sociedad más justa y más balanceada. No necesariamente vamos a hacerle chavos a la gente con eso. Those are my 2 cents. Sorry.
Bueno, y también sumando a eso, hay cine que no necesariamente tiene la intención de llegar a una sala de cine ni de exhibirse en ciertos espacios. O sea, son modelos de distribución distintos. Hay cine que se hace con la intención de solamente que llegue a comunidades, a foros, y eso es válido también. Y deberíamos como país poder tener la posibilidad de hacer ese cine también. En ese sentido que estás hablando relacionado con la visión de, digamos, de la Oficina del Estado, igual que hay subvenciones en distintas, ¿verdad?, en distintas jurisdicciones, en distintos lugares, también desde donde se maneja el cine, digamos, nosotros tenemos ahora mismo una oficina de cine que está atada al Departamento de Desarrollo Económico. En otros lugares, la oficina de cine es una oficina independiente que está más atada como a arte y cultura que a desarrollo económico. Y hay espacios donde tienen, por ejemplo, Chile tiene una comisión de cine que se encarga de todo lo que tiene que ver con servicios de producción, proyectos que vienen de afuera, que vienen a filmar a Chile y trabajan eso, pero hay una oficina que se encarga de la producción nacional, que son dos miradas distintas. Entonces eso era otro punto que quería traer. Cuando hablamos del asunto de la producción de cine, aquí en Puerto Rico, pues es bien evidente esa diferencia, ¿verdad? Porque son esquemas completamente distintos. A Puerto Rico como con los servicios de producción y la producción local. Entonces, en el caso tuyo que has trabajado como en ambos espacios y que tienes como la mirada completa, ¿cómo tú crees que una, digamos, complementa a la otra en esa mirada completa de lo que es el ecosistema de nuestro cine o de nuestra experiencia en cine, digamos? Bueno, básicamente tiene que ver con la gente, con la formación de los cineastas. Ahora se le llama, se refiere uno más a Puerto Rico dando servicios de producción. Pues eso realmente es una compañía que da servicios de producción. Pero los que trabajamos en el cine, que hemos trabajado en todo tipo de proyectos, americanos, locales, videos, cosas que no pagan, cosas que te mataste y nunca te pagaron, de todo. O sea, es esa la gente que hace las mismas producciones en una comunidad cinematográfica como la nuestra. Nosotros, por ejemplo, hay siempre la discusión sobre el tema de si las uniones y los diálogos con las uniones, es que somos los mismos. Nosotros hacemos un cine industrial norteamericano y nosotros hacemos un comercial o hacemos un documental o hacemos un videoclip o un corto. Es bien difícil para mí cuando me dicen, no, vamos a hacer un proyecto non-union, y yo digo, bueno, ¿quién es el gaffer? O sea, yo no conozco mucha gente que no sea unionada en el sentido, o sea, y obviamente hay espacio para que todo el mundo vaya creciendo y la idea es que vaya en escala, que tengamos todo tipo de proyectos para que todo el mundo evolucione y se profesionalice. Pero ciertamente es la base, lo que yo entiendo que es la base del trabajo. O sea, los trabajadores son los que mantienen el balance o equiparan ese cine comercial con ese cine más artístico. En términos como generales, en Puerto Rico ahora mismo, hablando del panorama, mencioné ya que realmente ahora mismo no hay subvenciones. El asunto del crédito contributivo, de los tax incentives está, ¿verdad? Está en esta lucha de que se aumente ese cap para que haya más posibilidades de más proyectos de las dos maneras. Uno de los puntos que se estaba pidiendo es que se destine un 10%, me parece que era, del cap, 10% a proyectos puertorriqueños, ¿verdad? Que se separe para que nuestros proyectos puedan acceder realmente a un crédito contributivo para como una herramienta de financiamiento para sus proyectos. Pero aparte de eso no hay otros fondos, así que es cada cual por su cuenta, fondos internacionales, que también puede ser un reto. Hay muchos chéveres que ya estamos incluidos. ADOC ha sido bien fundamental en que se abran unos espacios de fondos internacionales a los que no podíamos acceder realmente, pero realmente aquí en Puerto Rico no hay nada más. Aparte de eso, en términos de la infraestructura, ¿qué otras cosas tú piensas que tenemos como fortaleza en lo que es nuestro cine?
y de la gente que acabas de decir. Sí, para mí la fortaleza fundamental es la gente, es el crew, son la gente que trabaja en producción, es la pasión con que hacemos las cosas, es la manera de trabajar y divertirnos y disfrutar el trabajo, ¿sabes? Bien intenso. ¿Sabes? Estamos empezando a desarrollar proyectos bien interesantes de creatividad individual, proyectos como podríamos casi llamar de autor, porque no son las tendencias, bueno, también tenemos una práctica bastante grande con las tendencias como las comedias, con los proyectos de Transform, pero para mí hay un momento bien bonito que está ocurriendo ahora mismo y es esperanzador. De repente el hecho de que, ¿verdad?, tuvimos que pasar todo el tema de la pandemia y que eso ahora, después, unos años después, nos está redundando en que, vinieron los americanos y nos mandaron un dinero para que podamos hacer cine. Pues dentro de todas las contradicciones que eso implica, qué bueno y que hay mucha gente que estamos, tú sabes, desarrollando proyectos, porque de ahí es que van a ser realmente nuestra industria más sostenida. ¿Sabes? Ahora estamos haciendo 29 proyectos y eso es un montón, vamos a decir que 28, porque hay varios que no son nuestros, pero sí, realmente es una oportunidad increíble y yo me alegro que esté pasando y que haya tanta gente ahí sacándole el máximo. Yo pienso también que además de la gente, obviamente como valor principal, pues ya con el pasar del tiempo, el haber trabajado, por ejemplo, toda esa gente con proyectos, distintos directores y distintos equipos que han venido a trabajar, pues obviamente eso tiene una repercusión. Yo siempre digo, si mi gaffer trabajó con tal fotógrafo, pues obviamente eso es una ganancia indirecta para mi proyecto también, ¿no? Así que en ese sentido yo lo veo así. Además de eso, pues obviamente tenemos casas de equipo, tenemos buen equipo disponible, realmente hay otros espacios que no necesariamente tienen eso. Creo que por lo mismo que vienen a filmar aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos disponible clima y locaciones súper chéveres como para filmar, así que tenemos... Y variadas, bien diversas. Sí, y los servicios alrededor de las producciones también, como que servicios adicionales, que no necesariamente son cosas que se ven directo en pantalla, pero que también hay como un universo completo que está disponible. Así que hay componentes cerca para eso. Javi, te iba a preguntar, en el caso de las industrias creativas, cuando comenzaron como que tu misión de empezar como a abrir el diálogo y a traer como el foco, ¿verdad?, a lo que son las industrias creativas y de qué manera cómo fortalecerlas. ¿Cómo empezaron a definir eso y de qué manera se fue educando los trabajadores de las industrias creativas como a asumirse desde una industria, digamos? No te escucha. No te escuchas. No te escuchamos. No te escuchamos. Pero está en mute, eso es. Mira, Beltraisa, ¿tú puedes chequear? Ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perdóname, es que estoy cambiando los AirPods del teléfono y la computadora. Ya, el viejo truco de los AirPods. Quería tocar un tema muy importante, y es que cuando Inés dio el ejemplo de República Dominicana, describió claramente el reto que hay entre, ¿verdad?, la visión de rendimiento por inversión versus lo que podríamos llamar un cine de autor. Oye, no le podemos pedir pegas a orden. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio está aquí para cumplir un propósito y es llamados indicadores macroeconómicos de rendimiento por inversión. No le podemos pedir más que eso al Departamento de Desarrollo Económico. Aquí el organismo, con sus virtudes y defectos, que dirige la política cultural es el Instituto de Cultura, que es el paralelo, ¿verdad? Y aquí, en un escenario óptimo, debería existir un balance entre las dos visiones. La visión de la producción cultural y lo que eso implica para la identidad, el desarrollo social y cultural,
cultural del país y la visión de rendimiento económico. Pero como esto no existe, está todo de un mismo lado de la balanza, pues no vamos a ver esa visión de rendimiento identitario. De hecho, cuando se hizo la ley de industrias creativas en 2014, uno de los grandes errores que yo entendí que ocurrieron era que no se incluyó al cine porque se entendía que ya el cine estaba cubierto por lo que hacía desarrollo económico y la corporación de cine. Cuando lo que hace la corporación o la oficina, ¿cómo se llama? Porque cada vez como más chiquito, lo que hace la persona en esa oficina es simplemente manejar un ejercicio clerical de créditos contributivos. O sea, en Puerto Rico no hay una política ni cultural ni industrial para el cine. Hay un manejo clerical de incentivos, porque hay un poco que hay que gastarlo. El manejo estratégico no existe. Y cuando digo manejo estratégico, es que para acabar de completar, en la cadena productiva, tú estás atendiendo principalmente el elemento de producción. Y muchas veces se nos queda fuera todo lo que ocurre antes y todo lo que va a ocurrir después, que probablemente donde se captura el valor añadido del cine, que es en la comercialización, en la distribución, en la difusión, en la promoción, el mercadeo, en la formación de público. Entonces, si nadie está atendiendo todo lo que ocurre después de la producción, pues no va a desarrollar un éxito sostenible. Desde la óptica de industrias creativas, para todas las industrias creativas del país, pues uno lo que está mirando es cómo desarrollar esa cadena productiva completa y cómo tiene que haber incentivos para la formación, incentivos para la creación, para la producción, para la difusión y para el consumo. Entonces, el cine es el mejor ejemplo donde podemos comenzar a hacer esto. Y la otra cosa es ver las intersecciones entre los ecosistemas. Si tú le pones un AirTag a un profesional del cine en Puerto Rico y lo rastreas por 1 o 2 años, tú lo vas a ver con intersecciones en la publicidad, con intersecciones en el teatro, en distintos tipos de cine, trabajando con filmación extranjera. La gran interconexión que hay entre el cine, haciendo videos musicales, o sea, lo vas a ver interconectando casi toda la industria creativa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tú quieres fortalecer el ecosistema completo de industrias creativas, si tú empiezas por la audiovisual, tú te llevas a enredar al resto de los sectores, porque va a beneficiar el teatro, va a beneficiar la música, va a beneficiar el patrimonio, el turismo, etcétera, etcétera. Así que eso es una mirada importante que darle y bueno, desde el punto de vista de industria creativa, también pensar en el tema de la formación del talento y cómo estamos seguros que esos talentos están saliendo con las destrezas para entender la complejidad del mundo al que se van a enfrentar, ¿verdad? Porque es un mundo de mucha inestabilidad, de mucho movimiento, de mucha gerencia de proyectos, y yo creo que eso es un reto grande también que tenemos que darle mucho pensamiento, y lo digo yo porque estoy en las universidades y esa es mi preocupación. Sí, no, que está bien interesante lo que estás diciendo, porque precisamente, y tiene un poco que ver con lo que dice Arlene, es que como nosotros estamos haciendo tantas cosas a la vez, cada vez el grupo de trabajo se va enriqueciendo con todas las experiencias que vive. Y el hecho de que, por ejemplo, se formen en películas norteamericanas, se forman asistentes de dirección y gente que tiene un interés, o en películas que son, o sea, los programas que hacía, por ejemplo, WIPR, de repente toda esa práctica lo que hace es que va creando las bases para que sigan surgiendo más escritores, más directores, más fotógrafos, porque mientras más hacemos, más aprendemos. Entonces, estoy pensando que en ese argumento de la preparación, también la creación de una escuela de cine es fundamental, porque nosotros tenemos pequeños, ¿verdad? Tenemos programas de cine en Sagrado, programas de cine más o menos en la UPI, están las partes técnicas del CAT y de algún otro colegio que no me viene a la mente ahora, pero una escuela de cine donde nosotros podemos traer gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Latinoamérica a dar talleres
que cuando en un momento dado se daban los incentivos y se pedía que la gente diera talleres cuando venían para cualificar para los incentivos de cine, ese programa era maravilloso y nunca se ejecutó. Entonces, para mí es importante que nosotros podamos trabajar hacia eso, hacia el desarrollo de una buena escuela de cine. Y pienso también que dentro de todas las coyunturas que se están dando ahora, con todas las conversaciones entre los grupos de las mujeres directoras, con ADOC, con el esfuerzo de, yo le llamo los 29, ¿verdad? La gente que nos dieron el dinero para el desarrollo de proyectos con ARPA. Es el momento, yo creo, de que se organice de una forma bien estructurada una buena asociación de productores y de cineastas. Hemos tenido experiencias con APCA en su momento y fueron unos intentos y se dio una cosa que se llamaba el clúster y el clúster lo que quería era negociar para ellos y tú sabes, un revolú. Pero en esta coyuntura el trabajo colectivo es fundamental para poder ejercerle presión al gobierno. Porque si nosotros hacemos una asociación de productores y cineastas, entonces el cabildeo con esas estructuras de gobierno que toman las decisiones sobre las bases de nuestra industria, pues sería mucho más poderoso con una participación así de saludable como la que se está dando ahora. Nosotros vamos a tener nuestra participación como que corta porque a mí personalmente me interesa como escuchar a la gente y que entonces la conversación se nutra desde ese lugar. Pero antes de abrir ese espacio, Javi, quería preguntarte cómo, por ejemplo, se podría llevar como esa valoración del contenido cinematográfico más allá de la taquilla, como del impacto o digamos del beneficio del cine autóctono más allá del retorno a la inversión. ¿Cómo tú piensas que podemos llegar a ese punto? No te escuchas. Viene por ahí. Viene por ahí. No. Ahora. Ok, ahora sí. Mira, esto es un reto de todo el sector cultural. Vivimos en una sociedad economicista, o sea, que ha decidido cuantificarlo todo con valor monetario. Una de las cosas que nosotros siempre estamos tratando de llamar la atención es el balance entre valor económico y valor cultural. Y hay muchísimos marcos que hablan del valor cultural en temas de valor de cohesión social, valor de identidad, valor de internacionalización, valor de prestigio, valor de opción, valor de sostenibilidad. Y cada una de esas dimensiones de valor tiene un marco conceptual distinto. Por ejemplo, el valor de sostenibilidad. Puede haber un tipo de cine que a mí no me gusta. ¿Tengo que seguir yo produciendo ese cine si a la gente no le gusta? Pues mira, sí, porque yo no soy quien para decidir qué deben ver las futuras generaciones. Y hay unas manifestaciones que yo tengo que mantener para que otras generaciones también tengan la opción de verlo. El valor de prestigio está, existen medidas o sea, metodologías hasta para cuantificarlo. Hay unos métodos maravillosos, que, por ejemplo, el método de valor contingente. Cómo yo decido, yo recuerdo que en Puerto Rico yo colaboré en un estudio para tratar de darle valor a un sistema de corales que había en el noreste de Puerto Rico. ¿Y por qué darle valor? Porque en algún momento tú tienes que decidir hasta dónde el Estado puede proteger un patrimonio natural o cultural. Y vas donde la gente. Yo hice un estudio de valor contingente para probar que era importante apoyar las manifestaciones de música autóctona, aunque no fueran las de mayor preferencia a la gente, en aquel momento que se discutía la ley de música autóctona. Así que hay que abrir la conversación a entender cuál es ese valor cultural del cine. Y si hay dos industrias, que son las dos audiovisuales, que
que tienen más influencia en la identidad del ser humano, en cómo se construyen estos modos de vida, es la publicidad y el cine. Las dos son industria audiovisual. Y eso está más que probado. Es más, la tercera es el turismo, porque el turismo puede crear representaciones nuevas a partir de lo externo. O sea, y las tres son peligrosas. Y digo peligrosas en el sentido de que si tú no tienes control de las narrativas y de la diversidad de las narrativas, te exponen a construirte modos de vida que no son los que responden a la realidad. Entonces, la verdad es que hay que oye, y para cerrar, hay otras formas de valor que no son rendimientos por la inversión a corto plazo, pero sí a largo plazo. Por ejemplo, ¿por qué yo incentivar el cine local? Bueno, porque también me contribuye a la formación de talento y porque también me ayuda a crear capital humano, porque me ayuda a exportar y a internacionalizar. Entonces yo creo que una cosa que hay que hacer es también mapear, hacer un mapping de todas esas dimensiones de impacto para visibilizarlas. A veces nosotros mismos en la comunidad cultural no tenemos el mismo lenguaje para comunicar eso. Y te voy a dar un ejemplo bien concreto para cerrar. Yo recuerdo hace más de 15 años en Taller C, a nosotros nos hacían una auditoría, que era la auditoría que te hace cualquier CPA. Y cuando yo veía la auditoría, yo decía, es que esta auditoría no refleja el impacto de lo que este proyecto hace para el ecosistema cultural en Puerto Rico. Entonces, yo me inventé la auditoría cultural. Entonces, el inspector de cooperativa decía, pero ¿por qué tú vas a...? Bueno, yo te voy a entregar la auditoría financiera y la auditoría cultural. Y yo medía cuán diverso era el ofrecimiento, yo medía cuánto impacto, cuánto dinero generaban los artistas aunque no pasaba por mí. Yo veía también cuánta gente tenía sus primeros eventos allí. O sea, yo me inventé unos indicadores que yo le llamé después el modelo de rendimiento cultural, para hablar de rendimiento económico y de rendimiento cultural, que está publicado en algunos libros, tratando de inventarme yo las formas de comunicar esas dinámicas. Así que se puede hacer, tenemos que dedicarle tiempo, conversarlo y construir una narrativa en común. Yo creo que eso es una agenda que debe salir del diálogo. Bien, bien importante. Pues por ahí vamos. Bueno, Bien. Entonces vamos a abrir esta conversación para calentar el piso. ¿Quién tiene alguna pregunta, comentario? No, puede ser que nadie. Ok. Alfredo. Buenas tardes y gracias por provocar esta conversación. Yo tengo una pregunta. Ustedes han hablado de algunos elementos que podrían ayudar a configurar esa industria de cine autóctono. Desde quizás cuáles ustedes creen que deberían ser los elementos clave, ¿verdad? Si fuéramos a hablar de un escenario ideal, ¿cuáles deberían ser las circunstancias y el contexto para que nosotros pudiéramos producir esa industria de cine local? ¿Qué necesitamos? bueno, fundamentalmente necesitamos confianza de parte de las personas que pueden invertir en nuestros proyectos. Porque el inversionista y ¿verdad? Los fondos o los lugares de inversión que puedan ayudar a propiciar los proyectos, pues son, ¿verdad?, la base, porque lamentablemente o afortunadamente esto es un proyecto, el cine es un aparato industrial que requiere un montón de gastos. Y pues hay muchas formas de hacerlo, pero hay un cine que requiere una inversión considerable. Y en ese sentido creo que hace falta que de alguna manera, no voy a decir que hace falta que el gobierno nos apoye y que el gobierno se cree una estructura, sí, hace falta una nueva ley de cine, hace falta una ley de cine que responda a nuestras necesidades de nosotros, los que creamos la industria. Pero más allá de eso, entonces tenemos que buscar de qué manera crear un ambiente fructífero para que se desarrolle, ¿no? O sea, es una pregunta bastante difícil de contestar, pero sí, con apoyo de estructuras financieras es la manera de hacerlo.
Sí, yo diría que las condiciones también como para que cada proyecto que surja en una cabeza extraordinaria de un puertorriqueño empiece a tenga la oportunidad de caminar un desarrollo. Porque me parece que en el desarrollo pues se validan ideas, se abren caminos, se decide cuál es la dirección real, ¿no? Y es un espacio, digamos, como más seguro. O sea, no es lo mismo tú decir, pues, necesito tanto dinero para empezar a filmar y que de momento el guión esté débil o que no tengas todos los elementos en sitio o que no se haya hecho un estudio de viabilidad y de mercadeo o un plan de trabajo. Que claro, los proyectos pueden hacerse de distintas maneras y hay proyectos que salen como espontáneamente que son un éxito, pero no necesariamente. Y como es tan costoso, realmente cada dólar, o sea, yo siempre digo que cuando uno, ese primer día de la preproducción es cuando la llave se abre y ahí todo empieza a costar. Todo empieza a costar, todo cuesta. Entonces, llegar a ese punto, uno tiene que estar como bien seguro de que tienes todos los elementos porque te va a costar. Entonces, si tenemos tan pocos elementos tan pocas posibilidades de financiamiento, si tenemos $20,000, pues necesitamos invertir esos $20,000 de la mejor manera. Así que yo realmente diría que fortalecimiento en la etapa de desarrollo para mí es fundamental, porque es la oportunidad de que los proyectos se validen y de que se fortalezcan para entonces entrar en un proceso de búsqueda de financiamiento de un lugar saludable, sólido y que pues eventualmente pues se pueda hacer. Javi, no sé si quieres añadir algo. En breve, ¿se escucha, verdad? Sí. ¿Sí? Okay. Bien breve, yo creo que hay que definir cómo se va a manejar a nivel de política pública. Una opción es hacer una ley de cine que establezca quién hace qué. El Instituto de Cultura puede encargarse en la primera etapa de cultivar esas historias, ¿verdad? El DEC puede encargarse de los incentivos y alguien tiene que encargarse del tema de comercialización e internacionalización, que no sé quién lo va a hacer porque el DEC no hace eso. Y comercio de exportación desapareció, a lo mejor puede ser Inverso Puerto Rico. Esa patita habría que definir quién la hace. Redefinir la política pública es lo primero. Y hacer el ejercicio honesto de que esto no funciona como está diseñado. Y dos, el tema de los fondos privados. Hay que crear un ecosistema de inversión privada. Y eso puede funcionar a través de un mecanismo de mecenazgo. Y si tú como gobierno reconoces que no eres capaz de hacerlo y eres ineficiente, a lo mejor el sistema es un sistema de mecenazgo. Yo conozco países que el mecenazgo para la industria creativa es 150%, 125%. O sea, tú recibes más de lo que inviertes en crédito contributivo. Y partiría de un reconocimiento para inversión local puramente, obviamente. El peso de esto no se puede ir afuera. Eso podría ser un mecanismo. Incentivar la inversión privada, porque no es suficiente con el fondo público, y redefinir la política pública. A corto plazo yo creo que esas son dos acciones fundamentales. Lo mismo. Comentarios allá arriba. Dos cositas. Una para Javier. Lo primero es lo de los parámetros del Return on Investment. Si los pueden definir, porque algo que siempre ha habido raro, y este estudio no está updated porque cuando desde APCA y en ADOC después fue hace muchos años, pero el Return on Investment no es un criterio para analizar película a película, porque ni siquiera Hollywood y las grandes productoras lo analizan uno a uno, es en volumen. O sea que es un criterio que no tiene nada que ver con la economía del cine. Y eso es una cosa bien extraña, que la usen como mecanismo de análisis de película a película. Y eso habla de una desinformación increíble, a menos que hayan unos parámetros de return on investment nuevos que estén analizando cosas que, ¿verdad?, que no previmos en ese momento. Pero ya hay un error fundamental, porque no se analiza película a película. Hollywood tiene un control increíble de las salas de cine en el mundo, ¿verdad? Hay un montón de cosas que ya se han estudiado hace años.
y por ahí no va la cosa, y es bien extraño que a gente que les pagan mucho dinero para hacer estos análisis y plantear políticas públicas se cuelguen inclusive los primeros mecanismos de evaluación de estas cosas. Esa es una cosa. Si puedes definir los parámetros de que usan aquí, si tú tienes esa información para definir lo que es el return on investment. Ahora sí, me escucha, ¿verdad? Mira, la verdad es que lo ideal sería que esto se maneje como un portfolio de inversión. Todavía en todas las industrias creativas del mundo todavía funcionan con una ley de Pareto, ¿verdad? Donde quizás el 20% o el 1 o el 10% tiene rendimiento positivo sobre promedio que subsidian el otro 90%, la industria de la música creativa, la industria del libro creativa, la industria del cine. Así que es importante que la que maneje esto. Lo que tú haces anualmente es manejar un portfolio de inversión. Algunas tendrán un rendimiento económico, algunas tendrán ningún rendimiento cultural, otras tendrán un rendimiento cultural y no tanto un rendimiento económico. Y esa debería ser el ejercicio. Yo no creo que eso sea un ejercicio. Yo creo que aquí todo el mundo le dice, yo tengo crédito a cambio de que tú lo recuperes y lo repagues. Así que, pero como nosotros no hemos provisto una narrativa distinta, pues volvemos a lo mismo, no le podemos pedir pera al olmo. Nos toca a nosotros tratar de provocar esa conversación y cómo pensar qué es corto plazo y qué es largo plazo. Recuérdate que los multiplicadores, yo creo que excepto la construcción, el cine, yo creo que son de las actividades económicas de mayor efecto multiplicador de ingresos y ingresos y empleo tienen. Así que es muy fácil tú decir, ya yo puse 100 millones aquí porque el efecto multiplicador es X o Y. Pero tú estás en lo correcto. La mirada de portfolio y la mirada de cuantificar esos rendimientos, por ejemplo, aquí hay proyectos que han tenido una exposición internacional maravillosa. Todo eso se puede cuantificar el rendimiento cultural y podría compensarlo con su rendimiento económico. Así que, pero ahí no hay, yo creo que no hay nada. Creo que países que manejan esto muy bien en Latinoamérica y en Europa pueden ser ejemplos, pero yo creo que la realidad de hoy no estamos todavía ahí y eso es parte de la agenda que deberíamos llevar. Pues la segunda es, en términos de cosas que estamos pensando en ADOC también, sé que Arlene con Ruta Crítica está trabajando unas cosas, es el asunto de, primero, la concepción de desarrollo que hay en Puerto Rico es bien limitada, ¿verdad? Porque está ligada a esta noción de return on investment, es una concepción bien chueca y porque obviamente el desarrollo es una cosa bien amplia y en términos generales, cuando se trata de industria, ¿verdad? Está el asunto, ¿verdad? De desarrollar a lo que le llaman los generadores, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del cine, directores, guionistas, productores, las personas que se encargan de generar los proyectos, que si esa gente no tiene taller, pues evidentemente dependemos por completo de la industria de afuera para que la gente que depende, ¿verdad?, de que el trabajo se cree puedan también trabajar. Eso es un asunto. El otro es, por ejemplo, que esto es un estudio que tal vez lo saco ahora, he hablado con alguien que también tiene intereses con Ruta Crítica comunes de esto, y es, por ejemplo, hay un estudio económico que se puede hacer, por ejemplo, de los años que se ha invertido, ha habido inversión pública en la televisión y en el cine, de WIPR del 2002 al 2006, por ahí, de ahí salió, aquí está Marien, aquí, Arimani, mi hermano Gabriel, o sea, tanta gente salió de una inversión que sabrá Dios cuánto pusieron para desarrollar a estas personas y a desarrollarnos a nosotros en aquel momento que tuvimos esa oportunidad. Esa gente han traído millones y millones y millones de proyectos después levantando ellos. Hay un estudio económico claro para mí, por ejemplo, de inversión pública concreto, que estaría bueno que nos uniésemos para trabajarlo. Y lo otro es ampliar el mecanismo y la concepción de desarrollo. Por ejemplo, que dice Inés de las escuelas, en el caso de los documentales, si tú analizas solamente, por ejemplo, en el caso de ADOC, la mitad de nuestra membresía estudió en la Escuela de Cine de Cuba.
Y eso es una inversión bien mínima. Si tú piensas, o sea, ¿cuánto costaron esos 3 años de escolaridad, por ejemplo, de universidad de esos sujetos, la cantidad de experiencia que sacan cortometrajes? O sea, es una apuesta evidente de desarrollo y esa es una de muchos mecanismos de desarrollo que pueden haber, ¿verdad? La mentoría, ¿verdad? Y todas las cosas que pueden... Y esa es una de las cosas que tenemos que trabajar, que es que tenemos un problema cultural y de visión de lo que es el desarrollo bien limitado y tenemos que expandirle esa noción, porque estamos trabajando con un recurso de 15 que puede, o sea, de infinitos recursos que pueden haber. No, simplemente que estoy completamente de acuerdo y que quería añadir un elemento que va a esa parte también más educativa, que es el tema de formación de públicos. Necesitamos mayores audiencias locales que sirvan para apoyar y para seguir creciendo esa industria de cine local. Hay un estudio que yo hice como en 2012 que se llama La demanda de cine en Puerto Rico, está en una revista ICP, y era como un intento de empezar a plantear cómo la gente percibía el cine local. Obviamente la gente percibe el cine local desde los referentes que tengan. Y me acuerdo que en aquel momento había una mezclanza entre el referente Hollywood y el referente español, por ejemplo, o el cine más de autor. Entonces la gente quería como la actuación con las historias de Hollywood, pero la actuación española, pero entonces la gente se deja llevar por los referentes que tienen, y los referentes que tienen es a lo que han tenido acceso. Así que cada uno de los cineastas, de los y las cineastas en Puerto Rico, tiene que también decidir cómo va a aportar a esa formación de público, que a veces trasciende pues lo más estándar que es llegar a las salas de cine, pero toda esta parte educativa, las escuelas, las comunidades, los espacios públicos. En esta etapa, si nosotros formamos nuevos públicos, esto se ha discutido internacionalmente, una de las dinámicas que promueve mayor competitividad en cualquier industria es que tú tengas una demanda local sofisticada. ¿Tenemos una demanda local sofisticada de cine? Pues yo pienso que todavía hay mucho espacio ahí de mejora y de mejorarlo, y eso va a aumentar a que la gente demande eso que estamos produciendo. Si lo conoce, lo va a demandar porque es un cine de calidad. El talento es de calidad, así que nada, eso. Yo quiero hacer un comentario ahí, y es más bien una pregunta, porque si nosotros sabemos que nuestra base de público pues no ha crecido al nivel que nosotros esperamos, ¿qué función juega la ideología, ¿verdad?, imperial norteamericana, que nos meten por ojo, boca y nariz como un elemento de competencia contra nuestros propios productos culturales? O sea, ¿cómo yo llevo a alguien a ver una película local cuando están dando Oppenheimer y ellos quieren ver Oppenheimer y quieren ver el mundo explotar en canto? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos, o sea, hasta qué punto nosotros tenemos una desventaja brutal con relación a la competencia de la oferta cultural? Y me gustaría pues saber qué piensan de eso. Está lo mismo. Sí, por eso te iba a preguntar. Entonces, ¿qué tú dices? ¿Que la película local debe tener una taquilla más barata para atraer más gente? Es difícil competir con un producto mucho más caro al mismo precio. Para comprar un carro de 10.000 o de 100.000 y los dos cuestan lo mismo, ¿cuál te vas a llevar? Yo creo que eso... Sí, yo creo que eso es un punto, a mí me parece que no es el único elemento, ¿verdad? Y que en términos de la creación de audiencias, como Javi planteaba, me parece que hay otros elementos, pero creo que es un elemento que se debe mirar. Yo sí quería comentar que, por ejemplo, en ADOC, ¿que Javi quiere decir algo? Te paso palabra ahora.
En ADOC se comenzó la muestra de cine documental Latinoamérica en nosotros de una manera bien pequeña. En espacios así, literalmente era como de jangueo. Y era como que pues vamos a proyectar, y hubo proyecciones que habían 2 personas, 3 personas, ¿verdad? Y eran varios días, y ya por la cantidad de ediciones que ha habido, que se ha convertido no solamente en la muestra, sino que es la muestra más la gira, porque se está llevando las películas a distintos lugares, y ahora mismo hay una audiencia que espera la muestra. Entonces, hay un trabajo de creación de audiencias que se hizo con un contenido documental, de documentales latinoamericanos que de otra manera no llegarían a Puerto Rico porque no van a llegar a las salas de cine. Entonces se ha creado ese espacio y, como les digo, al principio no necesariamente había mucha audiencia, pero fueron esfuerzos sostenidos que con el pasar del tiempo sí crearon como una demanda, y ahora mismo es un programa recurrente en ADOC. Así que ha habido, y ahora mismo, como Margarita decía en el panel ayer, en ese momento cuando ADOC comenzó, en realidad no había mucho cine documental en las salas de cine comercial. Y ahora mismo, mi proyecto Cuentas Pendientes, cuando yo estuve como en aquel momento como 6 semanas en el cine para un documental. A mí me parece que está súper nítido. Buenísimo. Entonces, aparte de eso, hay muchos otros documentales que han estado mucho más tiempo. Y entonces hay un trabajo de creación de audiencias que se hizo a partir de ese momento, ¿verdad? Que definitivamente ha tenido resultado con el pasar del tiempo. No es inmediato, pero como que sí tiene resultado. Javi, ¿vas a decir algo? Sí, con el tema de cómo hacerlo también, ¿verdad? Y los ejemplos de la taquilla y no existe ningún país con una industria de cine sostenible y de avanzada que no haya protegido su cine. Entonces, claro, te voy a dar una mala noticia. Eso solamente lo pueden hacer los países libres y soberanos. Las colonias no lo pueden hacer. Entonces, eso es un reto fundamental. Ahora, si algo tenemos nosotros es creatividad. Y yo les voy a contar una historia que siempre he pensado para el cine. Aquí, con sus virtudes y sus defectos, la única persona que le buscó la vuelta a la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de los Estados Unidos fue Sila María Calderón, que en un momento dado dijo que no podía interferir con el comercio interestatal en la producción de cerveza, pero fue muy creativa y se inventó una ley que dijo, bueno, pues yo no puedo proteger a la industria local, pero sí puedo decir que toda aquella empresa que tenga una producción menor de tal cantidad tiene este beneficio. O yo hago un impuesto que no le aplica a los que produzcan menos de tanto. Y en menos de 5 o 10 años, la cerveza local, de ser la cuarta o quinta cerveza, se convirtió en la primera cerveza. Y por más que esas cervecerías extranjeras fueron al Tribunal Federal, no pudieron ganar este caso, porque técnicamente no era en contra del extranjero. Así que, ojo, hay mecanismos que se pudiesen utilizar para incentivar ciertos elementos. Yo lo he pensado con las salas de cine independientes, yo lo he pensado con ciertos niveles de producción. Hay que ser bien creativo, pero el tema de la colonia es un tema y no poder interferir con el comercio interestatal, que es la cláusula del artículo 3 de la Constitución, es el principal reto de desarrollo económico de Puerto Rico. Así que nada, que quería dar ese dato. Hay que ser creativos, pero yo creo que hay maneras de pensarlo a largo plazo. Pero requiere valentía, eso sí, requiere valentía del ente público, y eso pues yo no sé si... Somos valientes, sí. Somos valientes. No. Rafi tiene nada por acá. Gracias, los felicito por esta presentación tan extraordinaria y tomando como base lo que dijo Javier sobre la creación de las audiencias, cómo creamos una audiencia y fortalecemos nuestra audiencia para que
ese cine entonces se pueda proyectar internacionalmente. Me parece que una oportunidad son los cortometrajes. Nosotros tenemos una producción de cortometrajes importantes que algunos se hacen sin ningún presupuesto y que son historias extraordinarias, ¿verdad? Entonces, esa producción de cortometrajes tiene espacio en los festivales de cine como este, ganan premios, las audiencias que los ven quedan fascinadas y se mueren. Van a festivales internacionales, ganan premios, pero no pasa nada más. Entonces, negociar, por ejemplo, con las salas comerciales de cine como esta, como Caribbean Cinema, para que haya un espacio para que los cortometrajes de nuestro cine, ganadores de premios, historias extraordinarias, aunque tengan bajísimo presupuesto, se puedan presentar en el área de los cortos, como hacía Apple con los cortometrajes de Pixar, que presentaba unos cortitos extraordinarios. Pues eso es una oportunidad para ir creando y generando ese gusto por el cine nuestro, de decir, wow, espérate para que veas el corto. Es de un cineasta puertorriqueño, es de un cineasta jovencito que está empezando. Y eso yo creo que podría ser una oportunidad de crear, ¿verdad?, ese gusto por el cine nuestro. Bueno, pues yo creo que se han tirado como que varias ideas que podemos seguir ponderando. Es una conversación continua. La invitación a partir de este espacio es a que lo conversemos, ¿verdad? Y que no nos quedemos solamente en cómo hacemos una película, sino que pensemos en cuáles son las condiciones que necesitamos para que las películas en realidad se hagan, ¿verdad? Y que en términos colectivos tengamos estas conversaciones porque son parte de la película que vayamos a hacer, definitivamente. O sea, no lo podemos desligar. Así que nada, agradezco el tiempo, el espacio. Gracias, Javi, por acompañarnos. Gracias, Inés.